primeros resultados que arrojó la combinación de dos vacunas. Por un lado, la Sputnik V, que se está esperando que llegue la segunda dosis en gran cantidad a la Argentina, ya que hay millones de inoculados con esa vacuna que todavía no tienen la dosis para inocularse la segunda. Entonces se han producido algunos estudios, entre ellos la combinación con AstraZeneca, que según se indica, estaría arrojando una buena respuesta inmunológica. En agosto es que se van a publicar estos ensayos que comenzaron, recordemos, en el mes de febrero. En la Argentina también se esperan conclusiones de los estudios locales respecto a la combinación de vacuna. La primera información que uno tiene, o es lo que se viene diciendo de los diferentes laboratorios, es que esta combinación tiene una buena respuesta inmunológica, es decir, que sería positivo y sería alentador la combinación. Hay dos temas que yo quiero acá charlar con ustedes y pensar y reflexionar, respecto a esta información. La primera es que lamentablemente los seres humanos seguimos en el medio de esta pandemia siendo conejillos de India. Y no hay que asustarse con el uso y la utilización de esta palabra y de esta frase y de este pensamiento. A lo largo de los años, cuando se buscaba la solución con determinada medicación, con determinada vacuna, a una determinada enfermedad, se hacía a través de, primero, obviamente las medidas de seguridad, animales, llevaba su tiempo, su proceso, que era de 3, de 5 y de 10 años hasta que se aprobaran los medicamentos y las diferentes combinaciones. La verdad es que la pandemia, es lo que dicen los laboratorios y es lo que dicen los gobiernos, ha hecho que se tenga que acelerar este proceso de investigación y que muchas veces se salten estos procesos y estos tiempos. Entonces, la combinación de estas vacunas que por ahí se hacían con prolongación en el tiempo, hoy se hacen sobre el cuerpo tuyo, sobre el cuerpo mío, sobre el cuerpo de todos nosotros. Y uno dice, ¿hay medidas de seguridad respecto a esto? Y uno entiende o cree pensar que las medidas de seguridad están. Uno tiende a pensar o quiere pensar, por el bien de uno, que las medidas de seguridad están. Pero también hay una realidad. Uno se pregunta, ¿por qué los laboratorios fueron tan celosos hacia los gobiernos en pedirles leyes que los protejan frente a la eventualidad de juicios por los resultados de estos ensayos hechos a carne viva sobre los seres humanos? Entonces, son preguntas que poco se hacen, son preguntas que tenemos que realizar. Uno entiende que la vertiginosidad con la que supuestamente está afectando la pandemia a todo el globo terráqueo hizo que los laboratorios y los estados hicieran un pacto implícito de que, bueno, sana, y de nada hablamos. Pero de algo hay que hablar, muchachos. Realmente de algo hay que hablar. Queridos oyentes, que reflexionan todos los días ustedes conmigo. ¿Estaremos haciendo bien por no esperar o por no convivir de alguna manera con este maldito virus y darle el tiempo suficiente a la ciencia para que las cosas sean probadas correctamente? ¿Existen estadísticas respecto a cantidad de efectos que las vacunas y estas combinaciones pueden llegar a traer sobre el cuerpo humano? Y uno lo hace con la pregunta, digamos, con la tranquilidad de que ha hecho todo lo que tenía que hacer. Cuidarse, tomar el distanciamiento, ponerse y utilizar el barbijo, evitar durante mucho tiempo abrazar a una persona querida, inclusive tener complicaciones a nivel laboral, tener complicaciones a nivel personal, tener complicaciones a nivel familiar, porque a todos nos pasó. Entonces yo lo digo con esa tranquilidad de cuerpo y de espíritu, de que hice todo, o que la mayoría de las cosas, porque a todos se nos puede llegar a escapar la liebre, para evitar un contagio y evitar contagiar a alguien que uno quiere. Ahora,
¿Están haciendo los laboratorios las cosas correctas y los gobiernos las cosas correctas, aprobándole estas leyes? ¿Son los gobiernos rehenes? Escuchen bien esta pregunta para que ustedes me la respondan. ¿Son los gobiernos nacionales, estados nacionales, rehenes de los laboratorios? Porque si nos ponen esas cláusulas de inmunidad, de indemnidad y de prórroga de jurisdicción, ¿no les venden esas vacunas? Entonces terminan siendo los pueblos rehenes de empresas privadas como los laboratorios para que prueben sobre nosotros una medicina que ellos creen que va a funcionar, pero que no se sabe hasta ahora el efecto indeseado en la cantidad de personas, a mediano y a largo plazo. Vuelvo a decir, y lo digo con la tranquilidad de haber hecho lo que correspondía que se hiciera. Todo el esquema que los gobiernos dijeron que había que hacer. Pero ¿estaremos en el camino correcto? ¿No es una pregunta que nos hacemos? ¿No estaremos por miedo, por desconocimiento, avanzando a efectos no deseados que tal vez la población a mediano plazo pueda llegar a tener? Yo no tengo la respuesta, ¿eh? La verdad que no la tengo. Me gustaría decirles que va a estar todo bien y me gustaría decirme a mí que va a estar todo bien porque tal vez uno con la inoculación de la vacuna también puede llegar a tener ese efecto que no sabemos cuál puede ser. Yo no quiero asustar con esta noticia, ni mucho menos. Quiero invitarlos a pensar y a reflexionar. ¿Qué puede pensar la persona que fue inoculada con la Sputnik, que es mi caso, que mañana me digan que me van a hacer una mezcla con AstraZeneca? Yo no tengo esas ganas, porque para mí lo probado hoy, en principio y de forma de emergencia, es la segunda dosis del laboratorio que da Gamaleya. Y si Gamaleya hoy está diciéndole al gobierno argentino, sí, inoculen con AstraZeneca porque le es más fácil decir eso que mandar las segundas dosis y que hacerse cargo del error contractual, error entre comillas, y no de un juicio contractual por la no llegada de la segunda dosis de la vacuna en tiempo y en forma. ¿Qué sé yo? Uno se pregunta estas cosas. Yo no veo que el periodismo argentino se lo pregunte. Y me asusta. Porque creo que por miedo, algunos dicen también que puede haber algunas otras cosas debajo de la mesa, yo no lo sé, como por ejemplo la publicidad de los laboratorios en los medios de comunicación. Estemos haciendo algo que no corresponde, que es pensar, que es lo único que le queda al ser humano libre. Libertad, libertad, libertad de pensamiento, libertad de palabra, libertad de reflexión, libertad de poder inquirir, que es preguntar, sin que nadie se asuste y sin que nadie sienta que con esa pregunta estamos siendo injustos con alguien. No, estamos preguntando porque estamos reflexionando. Y vuelvo a repetir, yo creo que los gobiernos y muchos gobiernos están, a mi modo de ver, ahora te doy la respuesta a la pregunta que te hacía, están siendo rehenes de esta situación. Por la presión popular, por un lado, de la gente queriendo salir de la pandemia, de la economía de los diferentes gobiernos, y quien tiene esa varita mágica hoy, como en su momento la tenía Harry Potter, son los laboratorios, que te pueden dar esa solución mágica, al menos así nos los venden, a través de la vacuna. Todas las respuestas están abiertas. Y uno lo que simplemente espera es que en 3, en 2, en 5 o en 10 años, muchos no nos estemos arrepintiendo, me incluyo, de las preguntas que no nos hicimos, de los cuestionamientos como sociedad que no nos hicimos, y de haberle firmado a los laboratorios
inmunidad o indemnidad para que nos vendan algo que en principio se cree que es la solución. Yo también lo creo, vuelvo a repetir, pero que está abierto, que no lo sabemos, porque todos esos pasos que se hacían previamente a la búsqueda de una solución farmacológica, hoy se han achicado y se han reducido. Esto es el arranque.